Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Llega Raúl a Rusia para actividades por el aniversario 70 de la victoria sobre el fascismo. Condecoran a los 5 en Venezuela con la Orden Libertadores. Debaten cancilleres de la CELAC sobre cómo erradicar la pobreza en Latinoamérica. Y el espacio Cuba Dice se adentra hoy en el tema de las inspecciones técnicas a vehículos, conocidas como Somatón. El presidente de los consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, llegó este martes a Moscú para participar en las actividades por el aniversario 70 de la derrota del fascismo, respondiendo a una invitación del mandatario ruso Vladimir Putin. La delegación cubana la integran también Ricardo Cabrizas Ruiz, vicepresidente del Consejo de Ministros, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, el general de Cuerpo de Ejército Leopoldo Sintra Frías, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y Emilio Lozada García, embajador en ese país. En el aeropuerto internacional Vnúkovo de Moscú, el presidente cubano fue recibido por el viceministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Ryakov, y la presidenta del Comité Estatal de la Aviación, Tatiana Anodina. Raúl llega a esta gran nación para participar en las actividades por el aniversario 70 de la victoria sobre el fascismo. Horas antes de su arribo a Moscú, el presidente cubano había partido de Argelia, país en el que realizó una visita de 3 días. Acudieron a despedirlo al aeropuerto internacional Jawari Boumediene de Argel, el presidente del Consejo de la Nación y el primer ministro, entre otras personalidades. Durante su estancia en el país norafricano, Raúl sostuvo un encuentro con el presidente Abdelaziz Bouteflika, con quien abordó temas nacionales e internacionales, la presencia de Argelia como mediadora de conflictos y la colaboración médica cubana. Conversó también con otras autoridades y rindió tributo a los mártires de la patria. En Moscú, el presidente de los consejos de Estado y de Ministros sostendrá encuentro con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y con el primer ministro Dmitry Medvedev, además de participar en la gran parada militar por el aniversario 70 de la victoria sobre el fascismo. Desde Rusia, Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El miembro del Buró Político del partido y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, recibió este martes en La Habana al máximo representante de la Duma Estatal de la Federación de Rusia, Sergei Naryshkin. La visita oficial de Naryshkin se realiza con motivo de conmemorarse los aniversarios 70 de la victoria sobre el fascismo y 55 de las relaciones entre Cuba y Rusia. Durante las conversaciones que tuvieron lugar en el Hotel Nacional, Lazo hizo un recuento de la heroica lucha del pueblo soviético y remarcó las excelentes relaciones que unen hoy a Rusia y Cuba. El presidente del Parlamento cubano también agradeció a esa nación el apoyo brindado a la isla caribeña durante más de medio siglo en foros internacionales, fundamentalmente con su voto en contra del bloqueo estadounidense. Cuando iniciamos caminos nuevos y se nos cerraron todas las puertas, después en la construcción de la sociedad que elegimos, durante aquellos primeros 30 años, на протяжении всех тех первых 30 лет siempre contamos con la mano всегда мы имели. También apreciamos mucho las relaciones bilaterales en nuestros pueblos, hermanos y nuestra asociación estratégica.
Sí, es verdad que nuestros países están alejados por una distancia larga, sin embargo esa distancia nunca impedía a Rusia seguir como está desarrollando Cuba, alegrarnos de sus éxitos y seguir otras cosas. Con anterioridad al encuentro entre Lasso y Naryshkin, se canceló un sello postal conmemorativo por los 55 años de las relaciones bilaterales y sesionó la conferencia Cooperación Soviético-Latinoamericana durante la Segunda Guerra Mundial y la actualidad. Momento emotivo del encuentro lo constituyó la entrega de reconocimientos a hijos de cubanos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Los cosmonautas Arnaldo Tamayo Méndez, de Cuba, y Valentina Tereskova, de Rusia, develaron un busto erigido a Yuri Gagarin, el cual permanecerá en el Hotel Nacional de Cuba, como muestra de la hermandad entre ambos pueblos. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los 5 héroes cubanos fueron condecorados este martes en Caracas con la máxima distinción que otorga el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. A la ceremonia asistió el presidente Nicolás Maduro. A las puertas del histórico Panteón Nacional de Venezuela, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, recibió a los 5 héroes cubanos, quienes llegaron al mediodía de este martes al sagrado altar de la patria venezolana para honrar a Simón Bolívar ante la urna que atesora sus restos mortales. Después de los honores, el presidente Nicolás Maduro confirió la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su primera clase espada a Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González, la máxima distinción que confiere el gobierno venezolano para premiar los servicios distinguidos a la patria, al mérito sobresaliente, a los beneficios a la comunidad y que también se le otorga por excepcionalidad a hombres y mujeres de otras tierras. El presidente venezolano, por su parte, dijo que al condecorar a los 5 con esta orden, cumplía así un sueño del comandante Chávez. En su discurso hizo un recuento de la lucha por más de 15 años para la liberación de los héroes y aseveró que su excarcelación es una victoria del decoro y la resistencia del pueblo de Cuba. El 17 de diciembre fue una gran victoria de Cuba, porque ustedes salieron de pie, salieron invictos, salieron con su moral intachable, salieron con la cara al sol a verle los ojos a sus hijos, a sus madres, a sus esposas, y a decir al comandante Fidel Castro: misión cumplida, comandante, aquí estamos de nuevo para asumir las nuevas misiones que la patria nos dio. El héroe cubano Fernando González agradeció en representación de sus 4 hermanos esta condecoración, así como la solidaridad de Venezuela con los 5, y dijo que ellos rendirán por siempre tributo a Bolívar y al comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Los 5 héroes que iniciaron una visita oficial a Venezuela este lunes continuarán en la nación latinoamericana hasta el próximo domingo. Según la agenda prevista, visitarán varios estados donde se encontrarán con colaboradores cubanos que ofrecen sus servicios a este pueblo. Desde Caracas reportamos Marisol Blanco, Miguel Román y Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. También los 5 héroes cubanos sostuvieron un fraternal encuentro con colaboradores de la salud que se encuentran en Venezuela. Los luchadores antiterroristas conocieron de la labor de nuestros médicos y especialistas, su alta disposición y resultados. Hasta los barrios más pobres de Caracas llegaron Fernando, René, Ramón, Gerardo y Antonio para encontrarse con entrenadores deportivos, instructores de arte y médicos cubanos, colaboradores todos de nuestras misiones sociales en la nación bolivariana. Un momento que muchos nunca llegaron a imaginar. Algo muy grande que nunca pensé ver, ni siquiera en mi edad. No tengo palabra cómo describir el que estén los 5 con nosotros aquí. Ay, orgullosos nos sentimos, que Dios los bendiga y que los guarde. Los cubanos sentimos orgullosos de tener héroes que continuarán la lucha y que nuestro país siempre va a ser faro de libertad para el mundo entero. Cuba es paz, Cuba es esperanza, que los venezolanos pueden estar seguros de eso. Seguro, muy bien.
Los 5 héroes también fueron sorprendidos al encontrarse en Venezuela a médicos cubanos con los que intercambiaron cartas hace muchos años desde la prisión, cuando los galenos cumplían anteriores misiones en otras naciones de América y África. Hay muchos colaboradores que me encontré, ya me pasaron papelitos por ahí. Yo te escribí, algunos me dicen, te escribí cuando estaba en la Gambia, porque ustedes vienen de una historia, ¿no? Y se dice muy fácil porque uno lo arranca, aunque Venezuela y Cuba tenemos la cultura bastante similar, pero como quiera que sea, ustedes dejan atrás su familia también, dejan atrás sus hijos, dejan atrás el barrio, dejan atrás las cosas, ¿no? Por venir aquí y aquí a sembrar amor. Nos llena de regocijo de verlos aquí en vivo y en directo. Para nosotros es un gran orgullo tener aquí a esos héroes de tantos años, conocerlo en persona, ver su sencillez, su humanismo, su solidaridad y ver a darnos ellos la gran sorpresa de visitarnos como un hermano, como un amigo, como una familia que somos todos los cubanos. Alegría y muchas emociones en los misioneros cubanos que ven por vez primera en Venezuela a estos hombres libres, héroes de nuestro tiempo, que agradecieron a los colaboradores por todo lo que hacen en el pueblo de Bolívar y Chávez. Le agradecemos todo lo que hacen, le expresamos nuestro orgullo, nuestro sentimiento bien cubano de hermanos, que estamos muy, pero muy orgullosos de ustedes y que sigan metiéndole duro ahí, representando a Cuba. Día del encuentro esperado por años, cubanos que en la distancia abrazan a los hermanos por los que tanto se luchó, hijos todos de Cuba, a los que el destino quiso que se vieran por vez primera, donde viven los humildes en los barrios más pobres de Caracas. Desde la República Bolivariana de Venezuela reportamos Marisol Blanco, Eddie de la Pera y Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, dijo este martes que los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, deben defender su soberanía y solucionar las controversias en materia de inversiones regionales. Durante la apertura del encuentro de cancilleres de la CELAC en Quito, el jefe de la diplomacia ecuatoriana recalcó la importancia de solventar esas situaciones con el propósito de salvaguardar la soberanía e independencia. Precisó que el fortalecimiento del organismo regional debe pasar por la consolidación de la nueva arquitectura que permita garantizar que la riqueza de la región quede y se financie en ella misma. Patiño agregó que esto coadyuvará a eliminar la pobreza, un compromiso pactado por la CELAC para dentro de 5 años. Buenas noches, tiempo de deportes en el Estelar. 10 naciones confirmaron su asistencia al Campeonato Panamericano de Lucha categoría juvenil, con sede en esta capital entre miércoles y viernes próximos. El Coliseo de la Ciudad Deportiva acogerá la justa que reunirá a gladiadores de Chile, Estados Unidos, Venezuela, Canadá, República Dominicana, Brasil, Puerto Rico, Perú, Honduras y Guatemala. Según el programa del evento, hoy se realizó la clínica de arbitraje y la reunión técnica, así como el pesaje de los luchadores del estilo greco, los primeros en competir en la jornada de mañana. El jueves concursarán las muchachas, en tanto en la fecha del cierre lo harán sus compañeros, en ambos casos en el estilo libre. Por nuestro país existe gran expectativa en el torneo femenino, pues aparecen en las filas cubanas Yudari Sánchez en 67 kilos, campeona continental en Santiago de Chile, y Yusnelis Guzmán en 48, medallista de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz. Y cerca de un centenar de árbitros y supervisores cubanos de béisbol participan en el Estadio Latinoamericano en una clínica de arbitraje que imparte el puertorriqueño Jorge Bauzá, árbitro instructor de las ligas menores de Estados Unidos. La acción de superación para nuestros jueces forma parte del intercambio académico sobre reglas y arbitraje entre la Federación Cubana y la Confederación Profesional del Béisbol del Caribe. Como tema central aparece la aplicación homogénea de la zona de strikes, pues a juicio del visitante no debe primar la zona individual, sino la colectiva. Así llegamos al final. Gracias por su atención. Tenga usted buenas noches. Muchas gracias, Jimmy. Nosotros continuamos con otras informaciones. La 35ª Feria Internacional de Turismo FitCuba 2015 se posiciona ya como la mayor de todas sus ediciones. En su primera jornada en el Hotel Meliá Jardines del Rey se destacó el interés en las exposiciones de negocios y de proveedores para la industria turística, así como de las oportunidades para la inversión extranjera.
FICUBA 2015 promociona la diversidad de productos de los destinos turísticos del país. En el recinto ferial exponen agencias de viajes, turoperadores, líneas aéreas y mercados emisores. Entre estos, los que reportan mayores crecimientos como Alemania, Italia y Venezuela. Felicito a Cuba por esta feria. Estamos aquí, Venezuela, para trabajar como pueblos hermanos, impulsando el turismo, para compartir experiencias, conocimiento, desarrollo en el área turística y bueno, seguir trabajando juntos como ya veníamos trabajando en otras oportunidades. El turismo es un motor de desarrollo, reconocemos en Cuba todo el avance que tienen en el área de turismo y por eso nosotros estamos aquí. Estoy muy feliz. La presentación de negocios, de agencias y empresas de diversos países matizó la primera jornada como arquitectura del desarrollo sostenible de la industria, cómo prevalecieron los proveedores de Italia, país invitado de honor y que se interesó por las atractivas ofertas de inversiones. En la inauguración intervinieron la subsecretaria de Estado del Ministerio de Bienes, Cultura y Turismo de Italia, Francesca Barracciu, y el representante de la Organización Mundial de Turismo para las Américas, Carlos Bogeler. Destacó que el turismo en la región crece por encima de la media mundial. La fotografía del Caribe es una fotografía que coloca los diferentes destinos y posiciona a Cuba ya en la tercera posición, por lo tanto felicidades, ministro, porque efectivamente alcanzaron esta cifra mágica de los 3 millones de turistas internacionales que se estaban proponiendo. El ministro de Turismo, Manuel Marrero Cruz, actualizó sobre la marcha del sector, sus perspectivas de desarrollo y las posibilidades que ofrece la nueva ley de inversión extranjera. Le dio la bienvenida a los participantes de más de 40 países y a los más de 120 agentes de viajes, turoperadores y líneas aéreas de los Estados Unidos que por primera vez asisten a esta feria. Para este miércoles se prevén las presentaciones de los grupos empresariales Gaviota y de Náuticas y Marinas Marlin. Osvaldo Sánchez e Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la Universidad de La Habana graduó hoy a un nuevo grupo de doctores en ciencias específicas y en ciencias. Durante la ceremonia realizada en el aula magna también fueron reconocidos profesionales cuyas tesis resultaron premiadas en 2014. Al acto asistió el ministro de Educación Superior, Rodolfo Alarcón Ortiz. La universidad debe ser un sitio aportador de soluciones, así sentenció el doctor Gustavo Cobreiro, rector de la Universidad de La Habana, al intervenir en el acto de graduación de un nuevo grupo de doctores. Estamos llamados a ser más eficientes y eficaces, lo cual se traduce inevitablemente en que cada centro de investigación, cada facultad, deberá trazar una estrategia que garantice mayores impactos reales en la economía y en la sociedad. Cada resultado científico, cada proyecto deberá tener definido qué problema resuelve, cómo se implementará, quién lo implementará, en qué plazo y qué recursos son necesarios. Esta vez se recibieron sus títulos 94 profesionales, cifra que se ubica como una de las más altas de los últimos 8 años y de las mayores en la historia de la Universidad de La Habana. Mi tesis fue un análisis de la construcción de los contenidos deportivos en nuestra televisión a raíz de la creación o la implementación del canal Tele Rebelde. Y creo que bueno que puede servir como un pequeño aporte, como una pauta para, digamos, encaminar el trabajo de un canal que recién comienza. Mi tesis estaba encaminada a proponer un procedimiento para la evaluación de la eficiencia técnica de los negociadores comerciales de empresas de comercio exterior, lo que tributa a complementar los estudios de evaluación de desempeño de estos negociadores para elevar la eficiencia técnica de los mismos. Profesionales que buscan establecer conexiones más eficaces entre la actividad científica y el desarrollo social y económico de un país. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En otro orden de información le comento que 1 de cada 10 cubanos padece de asma, lo que ubica a nuestro país entre las naciones con más alta prevalencia de esa enfermedad por factores ambientales y hereditarios, aunque con baja mortalidad por el perfeccionamiento de la asistencia médica.
Que más de 1 millón de cubanos padezca de asma es suficiente para que en cada hogar exista interés por cuanto se diga al respecto. Mucho más si es el día que bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud se dedica a crear conciencia y mejorar el cuidado de esta enfermedad. Cuando hablamos de prevención hablamos fundamentalmente de evitar todo lo que al paciente asmático le puede hacer daño, tanto desde el punto de vista doméstico, es decir, en el hogar, la exposición al polvo, a los animales, cosas así. La alimentación también es importante, los factores ocupacionales, el tabaquismo, tanto activo como pasivo. Este martes en áreas del Policlínico Docente Julián Grimau, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, tienen lugar actividades dirigidas a pacientes y médicos de la atención primaria. Se habla de cómo controlar el padecimiento. Todo paciente asmático que necesita usar el spray de salbutamol casi a diario es un paciente que necesita un tratamiento preventivo, precisamente para evitar que tenga falta de aire, para evitar tener limitaciones que pueden incluso repercutir en la calidad de vida, en el rendimiento laboral, intelectual, pero que además eleva los costos de salud para el sistema de salud y para la economía del país. El objetivo es sistematizar cada vez más en todo el país acciones educativas a pacientes y familiares de asmáticos. Incluso con nosotros participan los alergólogos que trabajan del municipio, que trabajan en nuestra área de salud, potenciando la educación y todas las habilidades que se debe adquirir por los pacientes para su mejoría y su control de la enfermedad. Si bien resulta importante la herencia genética, los factores ambientales son influyentes para desencadenar la aparición del asma. Aprender a controlarla es la clave para no sufrir graves consecuencias. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos? Pues miren, el sistema nuboso continúa sobre nuestro país, pero se ha ido debilitando, fundamentalmente porque acá al norte hay bajas presiones, hay zonas de lluvia muy fuertes y en esta zona puede formarse quizás en los próximos días una depresión tropical o una tormenta tropical, quizás sea eso lo que inicie la temporada del 2015, la temporada ciclónica, pero sin problema para nosotros porque iría bien al norte, se encuentra al norte de las Bahamas y al este de la Florida. Sin embargo, ha ido alejando la nubosidad, la ha ido arrastrando hacia este sistema y ha ido debilitando por suerte esa nubosidad sobre nuestro país. No obstante, puede haber algún chubasco, alguna lluvia, alguna tormenta eléctrica, como ha ocurrido esta tarde en Occidente, como también ha ocurrido en el centro del país. Y por cierto, en Villa Clara hubo una tormenta eléctrica con 37 milímetros de lluvia en 1 hora y también con caída de granizo. Bueno, dicho esto, vamos a dar el pronóstico para mañana, que comenzará con un día con sol y algunas nubes, aunque pueda haber algún chubasco, alguna lluvia y alguna tormenta eléctrica en horas de la madrugada, de forma más aislada en el occidente del país, y mínimas de 20-21 grados. Ya por el día, pues sobre todo por la tarde, habrá chubascos y lluvias en el territorio occidental y habrá temperatura máxima de 28 y hasta 30 grados Celsius. También habrá probabilidad de lluvia para la parte central. Aquí tendremos algún chubasco aislado, alguna lluvia en horas de la madrugada mañana y sobre algunas nubes ya por la mañana. 20-21 grados de temperatura mínima. En la tarde vuelve a haber alta la probabilidad de chubascos y lluvias en el territorio central con máximas de 29 y hasta 31 grados Celsius. Sin embargo, en la región oriental de nuestro país, ahí habrá buen tiempo, sol y algunas nubes. Temperatura mínima en la madrugada 19 a 22 grados. Máximas por la tarde ya subiendo hasta valores de 31, 32 y 33 grados Celsius, pero solo con algún chubasco aislado en horas de la tarde, sol abundante y algunas nubes. Y en los próximos 3 días las condiciones también son de algún chubasco, alguna lluvia, sobre todo en horas de la tarde y sobre todo en zonas de la costa norte para el occidente y centro del país, mientras que habrá sol y algunas nubes para la zona oriental. Y las temperaturas subiendo paulatinamente hacia el final de la semana. Así que mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana. Los holguineros recibieron con beneplácito las lluvias de los últimos días, aún cuando las presas del territorio no logran acumular los niveles necesarios para el abasto de agua a la población.
En los últimos días... La presencia de un sistema frontal casi estacionario anunció que llovería en Holguín y los pronósticos no se equivocaron. Los aguaceros de inicios de mayo refrescaron las altas temperaturas, aunque no minimizaron el impacto de la sequía. Una de las cosas que más escasea en la ciudad es el agua. Ahora hace falta que esta agua que hay aquí caiga sobre las principales áreas donde están las presas, para que se beneficie el campo y la ciudad. Ha sido muy bueno porque había mucha sequía, había mucho polvo. Eso nos beneficia mucho para tener agua, que las presas las tenemos secas también. Me gusta mucho que llueva. Muy bienvenida, porque la situación se estaba tornando un poco difícil ya por el tiempo que llevamos de sequía, ¿no? Los acumulados en 24 horas más interesantes se reportaron entre el día 3 y día 4 con 240 milímetros de lluvia en Moa, 140 milímetros se reportaron desde La Jejira en Jibara y el municipio de Mayarí, específicamente el telecorreo de la ciudad de Mayarí, 115. Directivos de aprovechamiento hidráulico en la provincia aseguran que las precipitaciones de los últimos días no beneficiaron los embalses de la ciudad. Solo la presa Nuevo Mundo de Moa incorporó 3 millones de metros cúbicos, mientras los holguineros agradecen y aguardan por nuevos aguaceros. Desde Holguín, Aliuban Moreira Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y por estos días Cuba ocupa titulares en noticias de política internacional. Las conversaciones para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, la visita de importantes personalidades de la política, entre otros temas, dan cuenta del creciente papel de Cuba en el escenario internacional. Para analizar el tema, le damos las buenas noches a la periodista Cristina Escobar. Muy buenas noches, Cristina. Buenas noches para ti también. A usted, por supuesto. Cubriendo los temas sobre Cuba y Estados Unidos y el acercamiento en diversas áreas que atestiguamos por estos días, muchos estadounidenses parecen sorprendidos de lo abierta que está Cuba al mundo. Y es que Washington supone que como ellos no han estado y durante décadas estuvieron aislados, no ha venido nadie y Cuba se ha detenido en el tiempo. Nada más lejos de la realidad, y entonces parten de regreso sorprendidos del país recientemente descubierto que tienen a unos pocos kilómetros de sus costas. Y es que no ahora, sino como parte de una política exterior de sólidos principios, pero también abierta y cada vez más pragmática y adaptable a las condiciones del cambiante mundo en el que vivimos, Cuba crea y renueva alianzas con muchos países del mundo para el bien de la paz, la estabilidad y, por qué no, también del crecimiento económico. Por ello, hay que mirar con muy buenos ojos el diálogo de la Unión Europea con Cuba, la visita del presidente francés François Hollande, que será dentro de algunos días, la concreción de acuerdos económicos de importancia con Reino Unido, la visita de un canciller japonés y la sólida relación con Rusia. Ahora bien, no podemos negar que la muestra pública de que Cuba merece un tratamiento distinto por parte de Estados Unidos y sus aliados, hecha por el presidente Obama el 17 de diciembre, acelera las cosas. A unos que viven muy pendientes de la opinión de Washington, otros que temen al bloqueo y unos terceros que no se quieren quedar atrás, fuera de las oportunidades de inversión que ofrece Cuba. Ahora se apresuran a crear o reforzar vínculos con una isla que tiene representaciones diplomáticas en casi todos los países del mundo y que es conocida por ayudar a tantas personas. Por otro lado, desde el punto de vista histórico, es un escenario más preparado para el futuro. Recordemos que la mayor de las Antillas siempre tuvo un imperio o metrópoli del que solía depender por diversas razones. El mundo de hoy es inevitablemente cada vez más multipolar. Y a esa multipolaridad, a diversificar sus vínculos, se acoge Cuba, una pertinente decisión política cuya cualidad más sobresaliente es el hecho de que sucede sin ceder en ningún término. Una Cuba igualmente soberana que es cada día más bienvenido en muchos lugares del mundo. Que tenga usted buenas noches. Batallas decisivas. Aniversario 70 de la victoria sobre el fascismo. La batalla de Stalingrado es considerada como la más sangrienta en la historia de la humanidad. El número de bajas entre los alemanes y sus aliados y los soldados y civiles soviéticos se calcula entre 3 y 4 millones de personas. Durante medio año, desde julio de 1942 hasta febrero del año entrante, se luchó encarnecidamente por la ciudad, punto de entrada a la rica región petrolera del Cáucaso. Erguida en la margen oeste del río Volga,
Stalingrado se preparó calle por calle para resistir la embestida. Todos los aviones alemanes destinados contra la URSS fueron enviados a bombardear la ciudad durante 3 días seguidos. Nunca había visto tantos aviones. El cielo estaba nublado de aviones que volaban en grupos de 3. De pronto vi una enorme nube de tierra elevándose hacia el cielo. Así empezó todo. Se combatía entre las ruinas, palmo por palmo. Tras 4 meses de batalla, un teniente alemán escribía: Los soldados rusos no se dejan ver en absoluto. Se han situado en las casas, en los sótanos y disparan desde todas partes, incluso desde nuestra retaguardia. Cada semana los alemanes perdían en Stalingrado 20.000 efectivos. A mediados de noviembre, la situación se hizo insostenible para el invasor. Pero Hitler se negó a retirar los efectivos que quedaban y estos se vieron encerrados entre los despojos de la ciudad. Junto a ellos, 10.000 civiles soviéticos sobre quienes nada se supo después. El 2 de febrero se rindió el último contingente alemán. Por primera vez, desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi quedaba a la defensiva. Una delegación de la etnia indígena mapuche viajó a La Haya, Holanda, para entregar una carta al canciller chileno Heraldo Muñoz, en la que denuncia que ese país no cumple los tratados con los pueblos originarios. La denuncia tuvo lugar durante la primera jornada de alegatos sobre el diferendo marítimo entre Chile y Bolivia. El ejército de Yemen y las llamadas fuerzas de Ansarullah derrotaron una ofensiva de la Marina Saudita contra la ciudad portuaria de Adén. Al mismo tiempo, fuerzas tribales yemenitas tomaron zonas del sur de Arabia Saudita. Pese a los intentos por iniciar un diálogo político con el auspicio de la ONU, la coalición árabe continúa los ataques aéreos contra Yemen. Este martes, el Estado Islámico, a través de su estación de radio, se atribuyó el tiroteo ocurrido el pasado domingo en una exposición de caricaturas del profeta Mahoma en el estado norteamericano de Texas. Según el mensaje, la acción fue perpetrada por 2 soldados del califato que resultaron abatidos por la policía. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Veamos otros temas de la actualidad nacional. En las Romarías de Mayo se celebra cada año el Congreso Memoria Nuestra, que esta vez tuvo entre sus espacios de debate el tema consumo cultural y las juventudes. En el encuentro participaron el asesor del presidente cubano, Abel Prieto, el ministro de Cultura, Julián González, y el presidente de la Asociación Hermanos Saiz, Rubiel García, entre otras personalidades. La educación para el mejor empleo del tiempo libre en los adolescentes y jóvenes, el incremento de la participación cultural en museos y bibliotecas, o el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para incentivar en los niños el hábito de la lectura, fueron algunos de los puntos o propuestas expresados durante el Foro de Consumo Cultural y Juventudes en el principal evento de pensamiento de las Romerías de Mayo. Esto es una posibilidad extraordinaria, que es un avance de lo que puede ser el Congreso de la Juventud. Y es un lujo tener tantos jóvenes preparados, capaces, inteligentes, preocupados con el desarrollo de la cultura cubana y preocupados por los estilos al nación. Y mientras más pueda la romería llegar a más jóvenes en el mundo, me dijeron que hay más de 300 acreditados, ¿no? Aunque falló una delegación que venía numerosa, pero a mí me parece muy importante. Esta es una labor para formar ese sujeto crítico que mencionó Eldis. Es decir, tenemos que trabajar para formar ese sujeto crítico. Y
e incluso para articularnos mejor. Varias interrogantes acompañaron el debate. ¿Cómo formar un sujeto crítico? ¿Sobre qué base se organiza la promoción cultural? Este es solo parte del comienzo del Congreso Memoria Nuestra, que se extenderá durante las romerías de mayo. Raúl Nogués y Dianelis Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La casa donde se firmó el manifiesto de Montecristi en República Dominicana dejó de ser un sitio prácticamente abandonado. El lugar atesora actualmente una interesante colección de documentos e imágenes, en su mayoría inéditos. Su restauración es obra de una joven diseñadora del Instituto de Historia de Cuba, graduada hace 2 años en el Instituto Superior de Diseño de La Habana. Los habitantes de este pueblito, que es un pueblito muy humilde, cuando empezaron a ver toda esta restauración de esa casita que estaba totalmente olvidada, les empezó a llamar la atención, y todos que pasaban por ahí cuando nos veían montando toda la exposición y todo eso decían, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y realmente ellos se sintieron muy admirados cuando al final vieron lo que es realmente un museo, y empezaron entonces a conocer un poco más la figura de Máximo Gómez, y entonces sí nos agradecieron muchísimo. El museo quedó listo luego de una minuciosa investigación y varios meses de trabajo. Fue inaugurado recientemente en ocasión del aniversario 120 de la firma del Manifiesto de Montecristi, con la presencia del doctor Eusebio Leal. Allí el historiador de La Habana escribió: "El tiempo me ha traído varias veces a este lugar, pero es la primera vez que encuentro un museo". La casita todavía tiene, de hecho, el piso de madera típico de aquella época. Estuve en la misma habitación donde se hizo esta firma, el famoso desván donde se esconde Martí cuando llegan unas tropas españolas. En fin, ha sido una gran experiencia, realmente una gran experiencia vivir y estar presente donde estuvieron esos grandes de la historia. Realmente es una cosa inolvidable. Siglos de historia se han podido preservar del olvido y son ahora patrimonio popular gracias a una abundante documentación atesorada por el Instituto de Historia de Cuba y el Archivo Nacional de ambos países. A la joven diseñadora la conmovió de manera particular la carta de despedida a su familia de Panchito Gómez Toro. Realmente para mí fue un proyecto muy bonito, de mucha enseñanza, que no solo por supuesto estaba a mi cargo, sino también estaba a cargo de la museóloga Hilda Alonso. También agradecer al equipo de investigación del Instituto de Historia de Cuba, de los estudios coloniales, que también son jóvenes recién graduados. Jessica volverá a República Dominicana para continuar con la segunda parte de este proyecto, la restauración del Museo Natal de Gómez en Baní, y una especie de maquetación que mostrará en imagen tridimensional la casa donde vivió el generalísimo, de la que solo queda un madero. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.